hacer uso de una arquitectura de desarrollo de software que es muy utilizada en la actualidad cuando se desarrollan aplicaciones web, sobre todo. De hecho, más o menos por las aplicaciones web es porque nacen estas arquitecturas, ¿sí? La idea es simplificar el desarrollo del software, ¿sí? Esta arquitectura le llamamos la arquitectura modelo vista controlador o simplemente se conoce como MVC. ¿Qué significa esto? Que obviamente que cuando hacemos una aplicación, un programa, pues vamos a usar varias clases. Si ustedes recuerdan, en la API de Java, pues tenemos paquetes que agrupan clases por su funcionalidad. Tenemos el paquete AWT y Swing para cosas gráficas, pero tenemos el paquete IO para manejar archivos. Entonces, están agrupados por funcionalidad y cada clase tiene su propósito, o sea, diferentes propósitos. Entonces, como están agrupados, por ejemplo, las clases para interfaces gráficas o para componentes están en una librería, las clases para manejo de archivos en otra, para conexión a manejar protocolos de comunicación en otra, etcétera, pues modelo vista controlador es muy parecido. Nosotros vamos a desarrollar aplicaciones con muchas clases, pues las vamos a organizar de acuerdo a su funcionalidad. Entonces vamos a tener por un lado lo que llamamos el modelo. El modelo va a tener clases que precisamente están modelando o van a señalar cuáles son los elementos que resuelven un problema, ¿sí? Esto independientemente de cómo vamos a hacer la interfaz gráfica. O sea, en el modelo no hay clases que tengan que ver con botones o que tengan que ver con otras interfaces. Simplemente las clases del modelo saben cómo resolver un problema, ¿sí? Y después vamos a tener el otro componente, el otro elemento, o el otro módulo, que es la vista. La vista va a tener todas esas clases que me van a desarrollar, que me van a implementar la interfaz entre el usuario y el programa. Obviamente que esta vista pues necesita tener acceso al modelo o debe conocerlo, como diríamos nosotros. Pues la vista debe comunicarse con el modelo, ¿sí? Bueno, ya sabemos nosotros que cuando tenemos una interfaz gráfica, pues hay elementos que nos generan acciones, ¿no? O incluso en una consola, pues si yo quiero correr un programa, tengo que mandar un comando. Esos comandos y esas acciones se van a implementar, bueno, eso es lo que es la vista, gestiona toda la interfaz, ¿sí? Esos comandos y acciones se van a implementar en la tercera parte de la arquitectura que se llama el controlador o los controladores, que pues, son esas clases que van a modificar al modelo de acuerdo a los eventos o los comandos que el usuario ejecute. Entonces observen que el controlador pues debe interactuar tanto con la vista con el modelo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar así, de esa forma. Vamos a tener modelos, vamos a tener vistas y controladores. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vemos utilizando un diagrama de clases, ¿sí? Un diagrama UML, lo veríamos de esta forma. Fíjense ustedes, aquí tenemos al modelo. Sería una clase o varias clases. Y después tenemos la vista. Para nosotros, normalmente la vista va a estar encapsulada en un panel, ¿sí? Entonces, la vista, para que pueda trabajar con el modelo, necesita conocerlo. Entonces, la vista debe tener un atributo que sepa dónde está el modelo. Por eso aquí está este símbolo de composición, ¿verdad? Donde dice la vista tiene un modelo, ¿sí? Pero la vista es un G-panel. ¿Sí? Esto es herencia. Este es y este es tiene. ¿Ok? Tengo el modelo, tengo la vista y finalmente tengo el controlador. El controlador pues va a trabajar con todos los eventos o los comandos. Entonces, pues obviamente nosotros sabemos que en Java pues
las clases que trabajan con los eventos se llaman oyentes y entonces normalmente los oyentes implementan interfaces oyentes. Entonces este controlador puede implementar una o varias interfaces oyentes. ¿Sí? Por eso está este simbolito. Este simbolito significa implementa. ¿Sí? Es un tipo de herencia también. Ahora el controlador pues debe conocer a la vista, entonces tiene un atributo para la vista y tiene un atributo para el modelo, porque el controlador necesita esos dos elementos. O sea, tiene dos atributos ahí importantes. Pues básicamente así es como vamos a trabajar. Muy bien, vamos a ver el modelo, bueno, pues no depende de nadie, pero la vista sí. Pues vamos a ver cómo sería nuestra estructura, miren. Nosotros vamos a tener siempre una clase aplicación, ¿sí? Que la clase aplicación no es más que una clase que tiene el método main, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí vamos a tener los elementos. Esta va a ser como que nuestra estructura común de todas las aplicaciones que hagamos. Sí, es probable que en algún caso no haya controlador si nosotros nada más estamos diseñando la interfaz, ¿verdad? O que si nuestra interfaz pues simplemente está usando componentes, tal vez no usemos modelos, pero debe haber por lo menos la vista es la que va a existir, ¿sí? Ok, entonces los pasos que vamos a hacer siempre para diseñar nuestras aplicaciones es, el primer paso vamos a crear el modelo, aquí está, porque es el que no depende de nadie. Después vamos a crear la vista conociendo al modelo. Observen que cuando aquí estamos creando a la vista con el operador new, llamamos al constructor y le pasamos el modelo. Aquí es como ya se lo estamos presentando. La vista conoce al modelo. Ese es el segundo paso. El tercer paso es crear el controlador y el controlador conoce al modelo y a la vista. Entonces observen, aquí está. El controlador conoce al modelo y conoce a la vista, pasadas como parámetros. ¿Sí? Y finalmente, el siguiente paso es muy importante porque es el que va a conectar el manejo de eventos que hace Java. Entonces lo vamos a hacer a través de un método. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los eventos en interfaces gráficas se generan por los componentes gráficos. ¿Quiénes son los orígenes de los eventos? Los botones, los menús, el mouse, etcétera. Todo eso está en la interfaz gráfica. Entonces, la vista es la que genera los eventos. Y por otro lado, vamos a tener al oyente, a ese objeto que escucha los eventos y trabaja con ellos. Entonces, si ustedes observan aquí en la secuencia, cuando creamos la vista, en este momento todavía no tenemos un controlador. Entonces, a la vista, yo no le puedo decir, oye, tu oyente va a ser tal, ¿sí? Porque todavía no existe. Entonces, por eso necesitamos este cuarto paso. Yo a la vista le voy a decir, oye, tu oyente, ¿sí?, es el que acabo de crear en el paso 3 a través de este método, que este método es el registro del oyente. Acuérdense que cuando vimos en tópicos de programación, nosotros para que un oyente pueda manejar los eventos de un origen, de un botón, por ejemplo, necesita haber un registro. Yo le tengo que decir al botón quién va a ser su oyente. Ese registro se haría siempre en este método. Y ya después, pues creamos el contenedor gráfico principal, la ventana, la configuramos, ¿verdad? Tamaño, etcétera, ¿sí? La localización. Y antes de hacerla visible, ¿sí?, nosotros vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a adicionar nuestra vista a la ventana para que sea visible, porque de otra forma no la vamos a ver. Entonces, estos 5 pasos siempre los vamos a hacer en nuestra clase aplicación. Y el modelo, la vista y el controlador, pues, entonces estos son los pasos que siempre vamos a usar. Es la receta que vamos a aplicar todos los días cuando hagamos código, ¿sí? Bien, entonces, la vista, ¿cómo va a ser la vista? ¿Cómo tiene que ser la estructura normal de una vista? Bueno, pues va a heredar de un panel, ¿verdad? Normalmente, ¿sí?
Y la vista debe conocer al modelo. Entonces ya habíamos checado en la diapositiva anterior que debe recibir al modelo. Entonces aquí en el constructor le vamos a pasar al modelo. Bien, entonces, como esta es una variable local, pues solamente existe mientras se está ejecutando el método. Entonces no nos serviría mucho conocer al modelo solamente cuando lo creo. Por eso necesitamos un atributo que va a guardar al modelo y aquí lo asignamos siempre. Y después pues ya viene el diseño de la interfaz, normalmente con algún método, ¿sí? Si ya han usado NetBeans, pues saben que hay un asistente para diseño de interfaces que pues, lo usamos finalmente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues también debe tener este método. Este método pues va a registrar los oyentes. ¿Se acuerdan que en tópicos pues era add el tipo de evento listener siempre? Si era un botón, aquí le poníamos botón 1, add action listener, y aquí le decíamos quién era el oyente, que se lo vamos a pasar al método como parámetro. Entonces siempre va a tener esa estructura con su atributo, el modelo y eventos y todos los demás métodos. Esa es la estructura general. Siempre se va a aparecer, casi todas las vistas van a tener esta estructura. Si no hay modelo, bueno, pues entonces se elimina, ¿verdad? Pero normalmente va a haber un modelo. Y el otro elemento es el controlador. El controlador necesita conocer tanto al modelo como a la vista, entonces necesita dos atributos que se pasan en el constructor y se asignan. Y bueno, como este controlador pues va a escuchar los eventos y los va a implementar, necesita implementar una o varias interfaces que todas terminan en listener, action listener, window listener, mouse listener, etc. ¿Sí? Y todos los métodos que se necesitan. Así va a ser el controlador. Entonces el controlador, nosotros decimos, conoce el modelo y la vista y aquí se lo estamos presentando. Yo le digo, este es el modelo y esta es la vista. Después de esta presentación ya el controlador puede acceder a los dos. ¿Okay? Entonces esa es la estructura de la vista del controlador. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto en nuestro código y con NetBeans? Bien, nosotros vamos a hacer esta situación. Vamos a hacer por cada ejemplo, cada actividad que nosotros diseñemos en nuestra clase, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Vamos a tener el proyecto 1, donde manejemos eventos, el proyecto 2 para fractales, el proyecto 3 para curvas de Bézier y así, ¿verdad? Entonces, cada proyecto, cada actividad es un proyecto. Bien, entonces, los proyectos, pues los vamos a crear en NetBeans. Aquí está el proyecto y siempre vamos a usar paquetes. Esa es una regla. Siempre vamos a trabajar con paquetes. Y bien, vamos a compilar, vamos a construir el proyecto, ¿sí? Siempre con estos botones de construir y de limpiar y construir, que ya los comentamos previamente, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre vamos a correr el proyecto con F6, con correr el proyecto, nunca con Shift F6, eso ya lo olvidamos. Okay. Esto es lo que siempre vamos a hacer. Después, nosotros como vamos a crear muchos proyectos, pues vamos a organizar nuestros proyectos por unidad y por proyecto. Entonces necesitamos tener una carpeta en nuestro disco donde guardemos cada uno de nuestros proyectos y van a ser por unidad. Por ejemplo, aquí en la unidad 1 tenemos 6 proyectos, los vamos a ir numerando y así los vamos a controlar para la unidad 1. Y bueno, no vamos a utilizar NetBeans Projects, eso no, ya no lo vamos a usar. Vamos a crear una carpeta en nuestro disco donde vamos a guardar esto bien. Entonces, y cada proyecto va a tener siempre una clase aplicación, lo que vimos ahora que va a tener el método main, y va a tener un conjunto de clases instanciables que van a ser modelo, vista controlador, etc. Y aquí hay algo importante, nosotros vamos a aprender a hacer librerías, porque los modelos que diseñemos es probable que no los ocupemos nada más en una actividad, sino lo ocupemos en varias actividades. Entonces, no vamos a estar copiando clases entre proyectos.
vamos a crear librerías y después simplemente las vamos a invocar, ¿sí? Para, pues, no estar ahí teniendo 20 copias de la clase, por ejemplo, ventana, ¿sí? Simplemente vamos a organizar esto. Cada proyecto también va a tener todos los recursos que se necesiten para la aplicación, es decir, imágenes para iconos, archivos de configuración, etcétera, ¿sí? Todo eso va a tener el proyecto. Entonces, ya sabemos, una clase de aplicación tiene el método main, siempre va a tener el contenedor, el JFrame, ¿sí? Y los componentes gráficos se van a diseñar por separado, ¿sí? Y los modelos y los oyentes. Entonces, las clases instanciables van a manejar la interfaz, los eventos y van a modelar el problema. Así es como los vamos a manejar. Ok, entonces, ¿sí? Ya tenemos las carpetas. Bueno, esta es la forma de organizar en nuestro disco los proyectos. Así es como los vamos a usar, ¿sí? Y bueno, esta es la parte física en nuestro disco. Pero como vamos a usar NetBeans, también tenemos que organizar nuestros proyectos en NetBeans. Entonces, es una organización lógica porque NetBeans no va a crear alguna carpeta para que esté proyectos, etcétera. En NetBeans vamos a hacer grupos de proyectos, ¿sí? Entonces, si ustedes checan las opciones que tiene el menú File de NetBeans, aquí por las tradicionales, acá tenemos una opción que dice Grupo de proyectos. Aquí nosotros vamos a agrupar en una estructura lógica que se llama grupo a un conjunto de proyectos. Igual los vamos a agrupar por unidad. Entonces, cuando nosotros le damos grupo, nos va a aparecer esta ventana. Normalmente no tenemos grupos. Entonces vamos a crear un nuevo grupo. Al crear un nuevo grupo, nos aparece esta ventana. Le vamos a poner aquí el nombre de nuestro grupo. En este caso, pues yo lo voy a identificar como de la materia de graficación, la unidad 1, ¿sí? Ese es el nombre de mi grupo. Voy a decir que es un grupo libre, ¿sí? No con folder ni con otros proyectos, sino libre. Y aquí normalmente tiene activadas las dos casillas, ¿sí? Entonces, nosotros la primera la vamos a desactivar porque no quiero que los proyectos que yo tenga abiertos en ese momento formen parte de mi grupo, ¿sí? Porque yo voy a ir creando nuevos. Pero esto sí es importante, que automáticamente vaya salvando la lista de proyectos, pues para que cada vez que yo creo un proyecto ya se quede en la lista del grupo. Y finalmente ya aquí creamos el grupo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso en en NetBeans. Entonces yo aquí ya tengo abierto NetBeans, miren, ¿sí? Y aquí tengo ese código que hicimos previamente para probar que NetBeans esté funcionando. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada nuevo. Entonces vamos aquí a Archivo. Y en las opciones que están aquí abajo está Project Groups. Vamos a grupos de proyecto. Y entonces aquí yo tengo un grupo que ya había yo creado previamente, pero bueno, no importa. Ustedes normalmente deben tener ninguno, ¿sí? Observen que aquí tengo abierto prueba, ¿verdad? Entonces voy a crear un nuevo grupo. Aquí, le digo nuevo grupo. En el caso, ahí está. Entonces aquí pues le pone un nombre por omisión, entonces le vamos a poner el que comentamos, graficación, unidad 1, ¿sí? Y ahí está. Y entonces es un grupo libre y como vimos aquí dice, tiene activadas las dos casillas, entonces desactivamos la primera y aquí me advierte que se van a perder, pero de que estén abiertos, no que se pierdan físicamente, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a crear el grupo ya que tenemos esto, con el nombre, le decimos crear el grupo.
Y aquí observen que, bueno, pues ya el proyecto prueba, pues ya no está abierto. No se perdió, no se preocupen. Y observen que aquí me dice cuál es el nombre del grupo, ¿sí? Si yo por alguna situación quiero volver a ese proyecto prueba, pues selecciono el grupo y aquí le digo en ninguno y selecciono el grupo y ahí está prueba. Y entonces me voy a mi grupo de unidad 1. Esto lo hacemos porque ustedes bien saben que cuando NetBeans inicia, si tiene aquí proyectos abiertos y tenemos muchos, pues todos los proyectos los verifica, los checa, ¿sí? Hace un proceso ahí de verificación, de compilación. No estoy 100% seguro si compile, pero sí verifica, ¿sí? Y eso genera que NetBeans tarde para abrir. Entonces, pues para evitar eso, vamos a agruparlos, ¿sí? Y para que sea más ordenado esto.